Por lo tanto, empezamos la clase de diodos. Os comparto pantalla. Y empezamos pues con lo que es la unión PN, ¿no? En donde se juntan dos tipos de semiconductores, el semiconductor tipo P y el tipo N, para formar un dispositivo de dos terminales que tiene el nombre, lo denominaremos como diodo, ¿no? Bueno, el diodo, que tiene el siguiente símbolo, que es una flechita, tiene dos terminales y consiste en la unión de dos tipos de semiconductor tipo P y semiconductor tipo N. Si tenemos un contacto metálico, pues a dos cables que me salen. Y este dispositivo consiste en un elemento pasivo, básicamente pasivo, en el cual su característica de corriente, voltaje, es decir, si yo aplico una diferencia de tensión y la voy variando y mido una corriente eléctrica, mira a ver qué pasa, pues esto, lejos de ser lineal como si fuese una resistencia, tendrá la siguiente pinta. Para valores de tensión negativos, es decir, aquellas tensiones en donde estamos poniendo más electropositividad a la zona N que no a la zona P, es decir, más tensión en la zona N que a la zona P, la corriente es prácticamente cero. Es decir, que si intento hacer que la corriente circule en el sentido de las agujas de reloj en este circuito, pues no voy a poder. O voy a tener una corriente muy, muy, muy pequeña. Ahora bien, si fuerzo la tensión de forma que haya más tensión en la zona P que en la zona N, entonces me aparece una corriente, sí, ahora sí, apreciable, ¿eh? Exponencialmente creciente. Que forzar tensiones altas implican una corriente disparada. Esta curva corriente-voltaje está restringida al cuadrante 1 y 2, perdón, 1 y 3, por tanto aquí siempre voy a tener disipación de energía, es decir, es un elemento puramente pasivo. Si no tenemos condiciones especiales, por ejemplo, de iluminación, que puedan hacer que esta curva se desplace hacia abajo y pueda tener parte en lo que es el cuarto cuadrante. En ese caso, actuaría como una célula solar en donde convertiría esa energía en energía eléctrica. En ese caso sí que sería activo esa unión PN. Pero bueno, por el momento no hay iluminación. Tenemos un dispositivo puramente pasivo, en donde la corriente, vamos a ponerlo de la siguiente forma. Pues se guiará por una relación exponencial con la tensión.
Por lo tanto, aquí ya se incorporan unos efectos de no linealidad que hace que sea relativamente complicado el obtener una solución analítica a un determinado circuito, o al menos una solución analítica general para todo el régimen de operación. Bueno, el objetivo será mirar de derivar a ver esta expresión de relación de corriente con la tensión aplicada, ¿no? ¿Cuál es esta relación? Intentar derivar esta expresión a partir de primeros principios de los que hemos estado explicando hasta ahora. Bueno, si os fijáis en la curva que he dibujado y que aquí vemos una simplificación, ¿no? En donde simplemente ponemos aquí una exponencial muy picuda y centrada prácticamente en 0 voltios. Lo que hace este elemento o este dispositivo, lo que hace es permitir la corriente en un sentido, en este caso de izquierda a derecha, pero en el caso en que quiera que la tensión sea negativa, que haya más tensión a la derecha que a la izquierda y por tanto intente forzar una corriente de derechas a izquierdas, una corriente y latina negativa. En ese caso, pues no podré, ¿no? La corriente es cero, ¿no? Esto sería el modelo más ideal de diodo, ¿no? Corriente cero para tensiones negativas, luego una corriente X en donde la tensión está fijada a cero. Cualquier intento de incremento de tensión a tensiones positivas hace que se dispare ese exponencial, hace que se dispare la corriente y mantenga fija la tensión entre los bornes del dispositivo. Cualquier intento de forzar esto puede llegar incluso a quemar el dispositivo. Es decir, que no voy a tener tensiones por encima de un determinado límite. No voy a poder observar, porque simplemente la corriente se me dispara y llegó al melting point, ¿no? Al punto de fusión. Y bueno, lo observamos esto. Tenemos dispositivos de este estilo, ¿no? De unión PN. Pues los dispositivos LED son ejemplos de uniones PN. Los diodos o las células solares, ¿no? ¿Cuál es? Un dispositivo bastante al uso, ¿no? Bueno, la estructura es la siguiente. La unión PN consiste en la unión de una zona dopada con aceptores, semiconductor tipo P, junto con otro semiconductor tipo N. Normalmente estos dos semiconductores es del mismo material, solamente variará el dopaje. Y esto es como lo veremos en este capítulo. Es decir, el mismo tipo de semiconductor, lo único que varía es el dopaje, que uno tiene aceptores y otro es donadores. Con lo cual, aquí a la derecha los portadores mayoritarios son electrones móviles, a la izquierda los portadores mayoritarios son huecos. Y el símbolo circuital, que es esta flecha que os he dibujado en el papel, siempre se dibuja de P a N, puesto que la corriente, en caso de fluir, lo hará siempre en el sentido de P a N y no al revés. Es decir, no es un dispositivo que guarde simetría eléctrica. Esta unión PR estará conectada por dos contactos óhmicos
a un metal que me darán los bornes en los cuales yo puedo aplicar mi diferencia de tensión. Y bueno, aquí se explica un poco el proceso de fabricación de un diodo. Nosotros partimos de un semiconductor ya dopado, por ejemplo, tipo P, en el cual por un proceso de iluminación y de dopaje, lo que se hace es primero quitar una fotorresina, abrir una ventana, de forma que esta fotorresina es impermeable al dopaje que yo le vaya a poner, y lo que se crea es un pozo, o lo que creamos es un pozo de semiconductor dopado N, porque lo que hacemos es difundir impurezas tipo N. Esto está suficientemente a una temperatura suficientemente grande como para que la difusión de átomos o de impurezas atómicas sea efectiva. Se difundirán hasta una determinada profundidad, y yo tendría aquí, pues eso, lo que se llama un pozo de semiconductor tipo N rodeado de semiconductor tipo P. Luego se sigue el proceso uh, químico y de iluminación, en el cual ahora se crea una máscara y una conexión metálica. Se hace una unión entre un metal con las dos partes del semiconductor, el semiconductor tipo P y tipo N, de forma que me quede esta estructura, en este caso unión PN, donde la corriente fluirá solamente en el sentido que os he comentado de P a N. A efectos prácticos, pues se observará un determinado perfil de impurezas, es decir, a las impurezas aceptoras que teníamos inicialmente, pues se le ha superpuesto unas impurezas donadoras, y lo que tendremos, pues es eso, un perfil en el cual para una región dominan las impurezas donadoras, y por tanto los electrones móviles son los portadores mayoritarios. Y luego, a partir de una determinada profundidad, tengo las impurezas aceptoras. ¿No? Que será aquella zona en la cual los donadores que he querido difundir, pues ya no han llegado por difusión, se han quedado a una determinada distancia típica. Esto de aquí lo vamos a simplificar durante la asignatura a simplemente dos perfiles de variación abrupta, en donde en esta zona tengo semiconductor tipo N y aquí tengo semiconductor tipo P, porque me ha variado el tipo de impureza. Luego estos valores pueden coincidir o no, aquí se ha dibujado sin que coincidan. Lo relevante es que N sub D, es que aquí las impurezas son donadoras y aquí las impurezas son aceptoras, ¿no? Y en medio tenemos pues eso, lo que se llamará la unión del diodo. Bueno, y aquí muestro un poco qué es lo que pasará a nivel de portadores, ¿no? Es decir, yo de lo que dispongo es, voy a poner una zona P y una zona N. Si tuviésemos esta zona
esta zona P y esta zona N pues aisladas entre ellas, pues el diagrama de bandas, si esto es la posición, pues el diagrama de bandas tendría la siguiente pinta. Primero una banda de valencia pues llena de electrones que no me aportan a la conducción, solamente me aportan aquellos que tengan la banda de justo en el borde de la banda de conducción. Aquí también tendré unos huecos, ¿no? Aquí tengo huecos que son esos enlaces covalentes rotos de lo que es la estructura del semiconductor. Y como es tipo N, ¿no? Teniendo en cuenta que aquí en la mitad tenemos la energía intrínseca, como es tipo N, pues dibujamos la energía de Fermi por encima de su pi. Para el semiconductor tipo P, pues tengo algo similar, algo constante, ¿no? Esto sería E sub V E sub C, por en medio tenemos la energía intrínseca y aquí tendríamos la energía de Fermi, la energía de Fermi y por tanto el potencial de Fermi es negativo, indicando que el semiconductor es tipo P. Aquí los mayoritarios son huecos y los minoritarios son electrones. Alguno habrá, ¿no? Aquí los mayoritarios son electrones, aquí los minoritarios son huecos. Vale, esto sería por separado. ¿Qué pasa cuando los unimos en una sola pieza? Bueno, primero vamos a definir unas condiciones de contorno. Es decir, ¿qué pasa externamente? ¿Lo conectamos a alguna tensión o no lo conectamos a una tensión? Vamos a suponer, para hacer el primer paso, que esta unión PN es en condiciones de aislamiento. Es decir, externamente no le esfuerzo ningún campo eléctrico, no lo conecto a ningún circuito y por lo tanto mis corrientes son cero. Tanto la corriente de electrones móviles como de huecos que yo pueda tener será cero, pues porque eso está confinado. Será cero justo cuando se llegue a una situación de equilibrio, en donde ¿no? O sea, se ha llevado a una situación donde solo tengo agitación térmica, solo agitación térmica, y hemos llegado al equilibrio. En ese equilibrio, si tenemos por separado estos semiconductores tipo E y tipo N, pues yo tendría aquí los minoritarios y los mayoritarios con unos valores que serían N sub 0 igual a los donadores que yo tengo aquí, mientras que P sub 0, siguiendo la ley de acción de masas, sería igual a Ni cuadrado dividido por Nd. Por tanto, están bien definidas esas poblaciones, son constantes y homogéneas en todo el semiconductor. Es decir, estos portadores están repartidos de forma uniforme por todo el semiconductor, anulando, importante este concepto, anulando en carga a lo que son las impurezas donadoras. Es decir, yo tengo una distribución
de impurezas donadoras que están todas ionizadas y que están homogéneamente distribuidas en mi semiconductor. Suponemos una distribución homogénea pues para simplificar cálculos. Lo mismo aquí tendré una distribución homogénea de impurezas aceptoras ionizadas negativamente, esto está mal, están ionizadas negativamente, han aceptado un electrón. Los huecos aquí, P0 es igual a Na y N0 será Ni cuadrado dividido por Na, siguiendo la ley de acción de masas. Por tanto, dado un dopaje, ya sabemos aquí a priori cuál será mis poblaciones de mayoritarios y mis poblaciones de minoritarios. En caso de que quisiésemos saber cuál es esta phi sub P, phi sub P, que es el potencial de Fermi en esta zona P, pues lo puedo saber teniendo en cuenta que los mayoritarios huecos igual a Na, lo puedo poner como N sub pi por E elevado a menos phi dividido por Vt. En este caso la phi, que es el potencial de Fermi, es igual a phi P, ¿no? El valor que estoy buscando. ¿Cuál es este valor de phi P? ¿Cuál es el valor del potencial de Fermi en la zona P? Despejamos phi P, en P0 pongo el dopaje, que es algo que he controlado yo en mi proceso ¿no? de implantación de impurezas. Por tanto, despejamos. Y el potencial phi P igual a menos logaritmo de Vt por logaritmo neperiano de P0, que es Na, dividido por Ni. Es un valor negativo. Está mirando la flechita hacia abajo. Lo mismo puedo hacer para el semiconductor tipo N. Tengo un dopaje N sub D y por tanto N0 es igual a N sub D. Por lo tanto, tendré pues N sub D igual a N0, ¿no? Igual a Ni elevado a phi N entre Vt, la misma expresión o una expresión similar, simplemente en lugar de menos phi, que es el potencial de Fermi, tenemos igual a más phi. Recordad, el potencial se define como la diferencia entre la energía de Fermi y la intrínseca por unidad de carga eléctrica del potencial de Fermi. En el caso del semiconductor tipo N, este potencial phi n será positivo. Tenemos dos posibles valores de semiconductor, perdón, de potencial. El phi n en la zona N, el phi P en la zona P. Bueno, la situación que yo tendré cuando junte estos dos semiconductores en uno solo, si recordáis uno de los ejemplos que estuvimos viendo en una de las clases anteriores, en donde teníamos un ejemplo similar, había una zona intrínseca y había una zona dopada, creo que era dopada tipo N. Yo puedo construir el diagrama teniendo en cuenta
Teniendo en cuenta que si por mi condición de aislamiento las corrientes individuales JN y JP son cero, eso querrá decir que la energía de Fermi será constante. Entonces, en el equilibrio térmico, mi energía de Fermi es compartida por ambos portadores, por Fn y F, por los electrones móviles y los huecos, y por tanto la energía de Fermi es constante. También habíamos visto esta expresión que la J total de los electrones era mu n por la derivada respecto de la posición de la energía de Fermi. Bueno, aquí pondríamos el cuasinivel de Fermi en la zona n. La J sub p es proporcional, si no recuerdo mal, a esa derivada respecto a la posición de esa energía de Fermi. En este caso pondríamos E sub P, F sub P. Cuando estoy solamente con agitación térmica y en equilibrio, las dos energías, los dos cuasiniveles de Fermi son iguales y además, si no pasa corriente, tendremos eso constante. Por tanto, lo primero que tengo que dibujar, teniendo en cuenta esas condiciones de aislamiento y es solo agitación térmica, es, voy a mirar a ver si me cabe aquí en el dibujo, es que en función de la posición, la energía de Fermi es constante. A lo largo de toda la unión y de todo el diodo. ¿Eh? Energía de Fermi, ¿no? Aquí tendré, en este eje, tengo energías. La energía de Fermi es constante. ¿Qué más reglas tengo que tener en cuenta? Si me voy suficientemente lejos de lo que es la zona de unión, yo tendré una estructura de bandas similar a la estructura de bandas del semiconductor aislado. Si es N, pues tipo N, si es P, tipo P. Por tanto, yo aquí la energía E sub C la dibujo un poquito por encima de la de Fermi, la E sub V, pues por abajo. Y en medio, pues la intrínseca. Y aquí mi phi sub P. Esto es la estructura de bandas en la zona N, lejos de la zona de unión, en donde el semiconductor se comporta, pues eso, como si estuviera aislado. Lo mismo podemos hacer para el semiconductor tipo P. En este caso esto es E sub V, más o menos la misma longitud. Bueno, aquí ya me... Vale, se me queda ahí. El band gap, lo que es la diferencia de energías, E sub G, es constante, es decir, el semiconductor es el mismo. El band gap es constante. Es decir, E sub C siempre es paralelo a E sub V. Y también a la energía intrínseca que va siempre justo por el medio. Y por tanto, en los dos extremos, nosotros tenemos que recuperamos o que tenemos esta. Entonces, phi sub P, aquí era phi sub n, perdón. Aquí tenemos Q phi sub n, aquí tenemos Q phi sub P.
Es decir, tenemos esta estructura metida aquí, esta distribución de energías metida aquí, lejos de la unión. Justo en la zona de la unión, lo que tenemos que hacer es unir, porque es continua, E sub C es continua, ¿no? Es una función continua. Más o menos, Aquí la intrínseca. Vamos a volver a dibujar porque esto ya es esta zona P, esta zona N. Aquí tenemos zona P. Esto es la energía de Fermi, constante. Seguro que vosotros hacéis un dibujo mucho mejor. A ver. Y esto paralelo. De forma que, primero, E sub G es constante. Aquí tenemos Q phi sub n en la zona N. En la zona P aquí tenemos Q phi sub P. Recordamos que phi sub P era igual a menos KT entre Q por logaritmo del dopaje de aceptores en la zona P dividido por NI. Phi sub n era igual a K por T dividido por Q. Esto sube T por logaritmo de N donadores dividido por NI. Fijaos que aquí tenemos una función que es el potencial de Fermi, que depende de la posición, ¿no? Es decir, aquí es... perdón. Aquí es negativo, aquí es cero, justo aquí sería intrínseco, puramente intrínseco, y aquí se vuelve positivo, ¿no? Por tanto, si dibujamos, por ejemplo, phi en función de x, pues justo por aquí pasa por cero, hasta hacerse igual a phi n. Y si me voy hacia la izquierda, hacia valores negativos, ¿no? Pues tengo aquí un phi p negativo. Justo en medio tengo un phi igual a cero, que es esta diferencia. ¿Qué puedo ver? Bueno, de aquí, de este diagrama, bueno, primero la condición de aislamiento que he comentado, que he forzado, hace que esta energía de Fermi sea constante, ¿no? Y que ya lo he dibujado así, pensando de esta forma, que la corriente Jn y Jp son cero. Por tanto, derivada de la energía de Fermi igual cero. Lo segundo es que lejos de la zona de unión, cuando ¿no? Ya sea en la zona N o en la zona P, pues se comporta como si estuviese aislado el semiconductor. Por tanto, aquí un diagrama de bandas con potencial de Fermi positivo. ¿Cuán positivo? Pues depende del dopaje. Este valor. Tantos milivoltios.
de potencial de Fermi. O tantas décimas de voltio, dependiendo de cuánto dopaje le damos. Cuanto mayor sea el dopaje, más cercano estará a esa E sub C, ¿no?, que tenemos aquí. Y por tanto, más doblada tendremos la banda también, porque la E sub F es constante. Y aquí lo mismo. ¿Hasta cuánto baja el phi sub P? Pues depende del dopaje. Menos esto, que es aproximadamente 26 milivoltios, por logaritmo a temperatura ambiente, por logaritmo del dopaje que le he puesto respecto a N sub pi. Cuanto mayor sea N sub A, dopaje de aceptores, mayor sea esta diferencia. Y por tanto, más doblada estará la banda. ¿Qué más puedo ver en este diagrama? Este diagrama ya es directamente la situación de equilibrio. De alguna forma, aquí está intrínsecamente procesos de difusión y de arrastre que se puedan crear. Ya están incluidos en este dibujo. Simplemente ahora los puedo leer, lo puedo interpretar. De una vez seguidas esas reglas que os comentaba, que si estoy en aislamiento, la energía de Fermi es constante, las bandas son continuas y paralelas entre ellas, las bandas, C y sub V, que representan valores físicos de niveles de energía hábiles para albergar electrones. La energía de Fermi es un valor de referencia. Estas bandas son paralelas entre ellas siempre y además me proporcionan información de las tensiones a las cuales están sometidos los portadores. Es decir, si yo aquí tengo un electrón, pues observará que si se mueve hacia la derecha minimiza su energía, por tanto tendrá tendencia a moverse hacia la derecha. Esa tendencia a minimizar la energía es debida, o la podemos entender como que aquí existe una fuerza electrostática que lo tira hacia la derecha. Recordad que en física siempre podemos resolver esos problemas clásicos, ¿no? Resolverlo por fuerzas o resolverlo por energías, ¿no? O por potenciales. Pues aquí lo mismo. Aquí la fuerza electrostática, que sería igual a menos Q por E, ¿vale?, denota un campo de fuerzas que hace que el electrón, en caso de moverse, tienda hacia su mínimo de energía, que en este caso es hacia la derecha. ¿Cuál es la relación entre campo eléctrico y potencial? Pues sabemos que el campo eléctrico es menos el gradiente del potencial que yo tenga en mi sistema, ¿no? Y, por ejemplo, en el caso del electrón que está en la banda de conducciones y para esta geometría unidimensional, el gradiente se convierte en menos la derivada de la energía E sub C respecto de la posición. Y luego energía y potencial tengo que convertirlo, ¿no? La E sub C, es decir, el potencial. El potencial no es más que la energía por unidad de carga. La unidad de carga es negativa, es menos Q porque es un electrón, por tanto esto es igual a 1 entre Q. Si tengo una pendiente positiva, implicará un campo eléctrico positivo. Si tengo una pendiente negativa, implica un campo eléctrico negativo. Aquí tengo una pendiente negativa con X, por lo tanto el campo eléctrico es negativo. Mira hacia la izquierda. Por lo tanto, la fuerza electrostática de ese electrón mira hacia la derecha. Simplemente eso, o por fuerzas o por energías, son dos caras distintas de la misma moneda. Es decir, me dan la misma información. Son dos formas distintas de interpretar el mismo fenómeno, que es la
que es aquí es la atracción electrostática. Bueno, por lo tanto, yo si tengo un electrón, pues en todo caso tendrá tendencia a estar más a la derecha, tendencia debido a ese, José Luis, sí. una duda. En la zona de unión estamos suponiendo que varía de forma lineal porque es por las características del diodo o podría variar de forma no lineal. ¿A qué te refieres variación lineal? ¿De las bandas? Mm, Del, sí, porque tienes una zona en la que las bandas son constantes y sí. luego en la zona de unión lo estás uniendo como con una función rampa. Podría ser también que en vez de ser lineal, podría ser de otra forma. Sí, bueno, es una unión que el perfil de portadores varía de forma exponencial y como hay esa relación logarítmica entre concentración de portadores y niveles de energía, podemos pensar que las variaciones de estas energías se pueden en una primera aproximación, pues aproximar como líneas rectas, más o menos como se ha puesto aquí. Esto es puramente a nivel cualitativo. Es decir, estas reglas que os he comentado son a nivel puramente cualitativo, que me dan una primera idea de lo que pasa ahí. Y contestando a tu pregunta, pues sí, podríamos pensar que estas variaciones son más o menos lineales, ¿no? Por ahí no serán 100% lineales, pero esas variaciones de energía. ¿Eh? Luego esas variaciones de energía implican variaciones de, ¿no? Si ponemos n0 es igual a n sub pi por e elevado a phi entre vt, pues una variación lineal de phi implica una variación exponencial de los portadores que yo tenga, y ya sean electrones o ya sean huecos. ¿Eh? Por lo tanto, podemos poner variaciones lineales de estos niveles de tensión que implican variaciones exponenciales de los niveles de portadores. Portadores que aquí, por ejemplo, los electrones son mayoritarios a la derecha. Aquí yo tengo, vamos a ponerlo así. Por aquí yo tengo muchos electrones, más que aquí. ¿Por qué? Pues porque esto es semiconductor tipo N. Recordamos el semiconductor tipo N. Los mayoritarios son los electrones móviles, mucho mayor que N sub pi, mucho mayor que sub 0. Aquí a la izquierda es al revés. Los mayoritarios son los huecos P0, mucho mayor que N sub pi, mucho mayor que N0. Fijaos que aquí ya me sale una ambigüedad en la notación. N0 y N0 no puede ser mayor que N sub pi menor a la vez. Por tanto, pondremos N sub P sub 0, P sub P sub 0, porque es en la zona P, ese nivel de P sub 0 no será el mismo en la zona P que en la zona N, por tanto, para diferenciar ya ponemos, creo que en la transparencia lo pongo así, P sub 0, N sub, en la zona N sub 0, y P sub n sub 0, ¿eh? Para distinguirlos. Y por tanto, yo aquí tengo muchos electrones libres y pocos huecos. ¿Eh? Aquí tengo muchos huecos, que son los móviles, y pocos electrones. Estos electrones de aquí, si quieren pasar hacia la izquierda, tienen que sortear un potencial que se ha creado de forma natural. Es decir, es el equilibrio al cual he llegado. Recuerdo que las recetas que os he mostrado es para dibujar el diagrama de bandas justo cuando estoy en el equilibrio térmico. Justo cuando se ha llegado a un estatus
en donde las poblaciones son constantes, es decir, no varían en el tiempo. Varían las poblaciones variarán a lo largo del eje X, pero en el tiempo se mantienen constantes. Hay ese estado estacionario de portadores. Por lo tanto, yo aquí tengo mis mayoritarios electrones confinados por una barrera potencial que se ha creado de forma natural para que estos electrones no se difundan hacia la izquierda. Y lo mismo para los huecos. ¿Por qué? Pues por la presencia de un campo eléctrico. Es decir, aquí, si el campo eléctrico hemos dicho que es proporcional a la derivada de la banda, de sub C o de sub I, porque son paralelos, o de sub V, pues yo aquí puedo entrever un campo eléctrico que tiene esta pinta. Más o menos en esta región, donde tenemos derivada negativa. Lo vamos a poner así, en lugar de hacerlo y también engarzando un poco con tu pregunta, con la pregunta que me hacíais. Si esto fueran dos líneas rectas, pues tendría que poner el campo eléctrico así, ¿no? Tendría que ponerlo así. 0 y luego aquí constante, campo eléctrico. Porque la pendiente sería constante. En el fondo no es así, en el fondo tiene más bien esta pinta. Por tanto, a lo mejor no es tan línea recta como comentaba. Vamos a poner esto así y esto así. Sí, hay un máximo del campo eléctrico justo en la zona de unión, que le llamaremos aquí máximo. Sub 0, pues porque no hay externamente no hay nada que lo saque de ese valor. Vamos a tomar esa notación, el sub 0 como puramente equilibrio térmico, no hay agentes externos que me den energía extra que puedan variar este campo eléctrico. Y este campo eléctrico lo que hace es confinar los electrones que son mayoritarios a la derecha y los huecos que son mayoritarios a la izquierda. El hueco, recordamos, va a favor, nota una fuerza a favor del campo eléctrico. Por tanto, si el hueco quiere desplazarse hacia la izquierda, rebotará hacia la izquierda, si quiere desplazarse hacia la derecha, rebotará hacia la izquierda debido a esta barrera de potencial, a este campo de fuerzas. El hueco en general lo podemos pensar como una burbujita, entre comillas, ¿no? Que lo que quiere es buscar el máximo. En este caso, por arrastre, se movería hasta aquí. Ahora bien, aquí hay una gran cantidad de electrones con una agitación térmica. Aquí hay una gran cantidad de huecos con una determinada agitación térmica. Por difusión, tienen tendencia a moverse hacia el otro lado. Por difusión, tienen tendencia a moverse hacia el otro lado. Por arrastre, tendrán tendencia a quedarse hacia la derecha. Es decir, este campo eléctrico se ha creado como contrapartida al arrastre, a la difusión que se crea porque aquí hay más que aquí. Como aquí hay más electrones que no aquí, solamente por difusión intentaríamos, estos electrones acabarían pues ocupando todo lo que es el cristal. Pero como se aparece esta barrera potencial, se quedan ahí confinados. ¿De dónde aparece este campo eléctrico que ha aparecido por arte de magia siguiendo las reglas que os comentaba? ¿De dónde aparece? Pues aparece por el hecho de que yo tengo un dopaje, yo tengo esto es la zona de unión, aquí lo podemos poner x igual a 0, x negativos es zona P, x positivos zona N. ¿Qué significa zona P? Pues que hasta aquí yo tenía un dopaje N sub A. ¿Qué significa N sub una zona N? Pues que a partir de aquí yo tengo un dopaje N sub T. Pueden ser iguales o pueden ser diferentes, pero lo que cambia es la naturaleza de la impureza. Aquí es aceptora, aquí es donadora.
Entonces, ¿qué pasa con los huecos P sub 0 igual a N sub A que tengo aquí a la izquierda y que son mayoritarios, y los electrones N sub 0 que es igual a N sub D aquí a la derecha que son mayoritarios? Pues que estos electrones libres aportan una carga cada uno igual a menos Q y que contrarrestan a las impurezas donadoras fijas que están ionizadas negativamente y que aportan una carga cada uno de más Q. Pero fija, esta carga es móvil. Se abandonan esta, y sobre todo lo harán en la zona de unión, abandonan esta densidad hacia la izquierda, ¿no? Los N pasan a un valor, pues aquí, N en la zona P, y esto es N de X. Pues justo aquí yo tengo un defecto de electrones. Hay más impurezas donadoras ionizadas que no electrones dispuestos a contrarrestarlas. Por tanto, aquí se crea una zona electropositiva. ¿Por qué? Pues porque hay impurezas fijas, donadoras, que están ionizadas, porque han dado todos sus electrones a la banda de conducción, los han perdido, y estos electrones se han redistribuido, partes se han ido hacia la izquierda, y se ha empezado a crear una zona electropositiva, que es la que crea el campo eléctrico, ese campo eléctrico negativo. Lo mismo que aquí creo una zona electropositiva, también creo una zona electronegativa en el otro lado, porque pierdo huecos, estos P de X. Aquí esto tiende a P en la zona N sub 0 y aquí tendría P igual a P en la zona P sub 0, que es N sub A. Vale, aquí también hay unas impurezas aceptoras ionizadas negativamente que les faltan huecos que antes los contrarrestaban. ¿Dónde se han ido estos huecos? Por difusión se han ido a la derecha. Se han ido a la derecha hasta que se ha creado un campo eléctrico por la presencia de este dipolo. Se ha creado aquí un dipolo. Esto menos QNA. Se ha creado un dipolo que crea un campo eléctrico confinado dentro de esta zona de densidad de carga no nula. A medida que abandonan los electrones su zona N hacia la izquierda y los huecos abandonan la zona P hacia la derecha, hay más impurezas no compensadas y por tanto el campo eléctrico es más fuerte. Hasta que llega un momento en que ese proceso de abandono de portadores mayoritarios hacia la otra zona cesa porque se encuentran con ese potencial. Esa es la situación de equilibrio térmico que os comentaba, ¿no? En donde yo tendré esa SUPF constante, bla, bla, bla. Eso implica corriente cero. Eso implica que la corriente de arrastre de electrones, por ejemplo, es igual a la corriente de difusión de electrones. Pero es sentido contrario, igual a menos JDN. La corriente de arrastre de huecos será igual a menos la corriente de difusión de huecos. ¿Ok? ¿Qué es lo que vemos en esta transparencia? Que además hemos puesto 4 números. El valor de N sub pi para ese semiconductor, que es un semiconductor de silicio, temperatura ambiente, VTH, que es esa tensión térmica de 25 milivoltios. P sub 0 son los mayoritarios huecos en la zona P. En principio son igual a N sub A, que son 10 a la 16, N sub 0 igual a 10 a la 16, que hemos puesto un N sub D de 10 a la 16, como podríamos haber puesto cualquier otro número, pero para poner algo. No necesariamente tienen que ser iguales N sub D y N sub A. De hecho, en muchos casos van a ser bastante distintos. Pero bueno, esto me da las bases. P sub 0 y N sub 0 son los dopajes en la zona P y en la zona N.
Los minoritarios, es decir, P sub n sub 0, sean los minoritarios huecos en la zona n, los puedo calcular también y me dan, en este caso, 12 órdenes de magnitud por debajo, ¿no? 1.000.000.000 de veces más pequeños. Lo mismo para los electrones libres en la zona P, son muy minoritarios. Es decir, que aquí, en este dibujo, cuidado, es engañoso. Aquí pongo un N0 y un P sub 0 y parece que están uno al lado del otro. No, eso es un diagrama con un diagrama semilogarítmico, ¿no? El eje de las concentraciones hemos puesto el logaritmo directamente de esas concentraciones. En el equilibrio, pues tenemos esas corrientes de difusión y de arrastre debido al campo eléctrico que se crea, que iguala que se igualan entre ellas. ¿Qué más? El diagrama que os he dibujado antes, partiendo de la situación de equilibrio que hemos de tener, de corriente cero, por tanto energía de Fermi constante, en donde aparece de forma natural una caída de tensión aquí que hace que los electrones que están mayoritarios en la zona n, pues les cueste subir, porque aquí hay un escalón, les cuesta subir para arriba. Hay muchos, ¿no? Es decir, por probabilidades podría decir, bueno, alguno pasará, pero ya está pensado esto para que, por norma, pues los que salgan de aquí y los que vengan, pues sean los mismos, ¿no? Esa es la situación de equilibrio. Los que se van por difusión y los que vienen por arrastre van a ser la misma cantidad. Lo mismo para los huecos, tienden a tender hasta en el máximo, aquí están confinados y tienen este salto para irse a la zona N, están confinados en la zona P. Podemos calcular esta caída de tensión en voltios. Puesto que su F es constante, yo mirando cuál es la caída total de la energía de Fermi, esto será lo que en ese dibujo se pone como VBI, tensión de built-in. Tensión de built-in será igual a esta phi n menos la phi p, que como es negativa le pongo más el valor absoluto de phi p, que es menos phi n. Por tanto, esta suma de estas dos tensiones me darán la tensión de built-in, que la puedo calcular. ¿Cómo la calculo? Hago la resta. Recordad aquella expresión, ¿no? Esta expresión que habíamos derivado aquí para phi sub p y para phi sub n. Pues esta menos esta me da como valor esta expresión de aquí, Vt por logaritmo de producto de impurezas dividido por n cuadrado. Si ponemos los números que habíamos puesto aquí, de 10 a la 16 para Na y para Nd, y de 1,5 por 10 a la 10 para n sub pi, sustituimos valores y me da una caída de tensión de 0,67 voltios debido a esa tensión, a ese campo eléctrico que se crea por la polaridad por la polaridad de esas impurezas fijas no compensadas. Y bueno, lo dejamos aquí. Seguiremos con este tema el lunes. Y recordad que mañana pues empezamos los problemas. ¿Alguna pregunta? ¿Todo ok? ¿Todo claro? Bueno, pues gracias por vuestra atención y nos vemos mañana.